El acta, voy a poner lentes. El acta de la sesión 19 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Chiquillos, como ya estamos casi sin aforo, podemos tener, traten de hablar bajito, ¿ya? El acta de la sesión 19 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta número 20 queda a disposición de la comisión. El señor secretario Carlos Cámara dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una respuesta al oficio 18 de esta comisión dirigido a Senadis, en que informa sobre el funcionamiento del servicio a nivel nacional, desagregado por región, detallando el porcentaje de atención presencial a la fecha, el personal contratado, recursos disponibles, entre otros antecedentes relacionados. También una confirmación de asistencia del señor Ignacio Cobo, director de sustentabilidad de SOFOFA, quien asiste acompañado de la señora Elena Rasmilich, consejera de dicho organismo y presidenta del Centro de Discapacidad de la misma SOFOFA. Él está presente telemáticamente, Sí. ya está conectado. Nota también de la ex senadora, señora Carolina Coich, quien se excusa de asistir a esta sesión por encontrarse de viaje fuera de Chile. También una nota del señor Manuel Rojas, secretario de la Fundación Amputados Sin Límites de Chile, en que confirma su asistencia presencial junto a las señoras Ingrid Morgan, presidenta de la Amputados Sin Límites, y Maravera Navarro y Constanza Vergara. También una respuesta al oficio número 4 de esta comisión, que fue dirigido al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en que se solicitó un informe sobre los programas disponibles en materia de discapacidad auditiva y personas sordas, detallando aquellos que incluyen cobertura nacional en pacientes y usuarios, dispositivos entregados y tratamientos. También un oficio número 17.837 del día de hoy, del secretario general de la corporación, en que comunica el reemplazo permanente de la diputada señora Francesca Muñoz por la diputada señora Carla Morales. Y por último, una nota del señor Juan Pablo Castillo de la Fundación Contrabajo para agradecer la mención en la sesión del 25 de octubre de 2022 de la carta enviada por nuestra organización. En dicha sesión fue incluida en la cuenta en favor del proyecto de los boletines refundidos que tendremos hoy día en tabla, que modifica la ley de inclusión laboral y que solicita dar lectura al documento adjunto. También le explicamos que no es posible, pero que se pone en conocimiento de todas las señoras y señores diputados. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, estimado. Antes de dar la palabra eh, por la cuenta, quiero aprovechar de saludar a que hoy día se encuentran presentes la Fundación Amputados Sin Límites Chile, a Ingrid, a Imara y a Constanza, bueno, y a todos quienes están hoy día, así que bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Y a usted, diputada, también, que viene de prestado acá. Invitar. Sí, de invitada, no, una palabra más, Coloquial. ya, más coloquial. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? ¿No? Pasamos a... ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Tengo una duda. Llegó, Brigitte, llegó la notita. Perfecto. Ya. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Diputado Trisotti. Ah, no la vi, perdón. Diputado... Adelante. Es que es algo muy corto, pero el Club de Sordos de Talca, que es una agrupación con personalidad jurídica y que tiene 60 miembros por el momento, pero acaba de recibir en comodato de parte del Serviu una casa en bastantes malas condiciones. Entonces ellos están trabajando, trabajando, digamos, para repararla. Y tuve ocasión de visitarlos el día viernes pasado y, y trabajan ellos personalmente, pero están juntando plata para la compra de los materiales. Entonces tienen una rifa el día viernes en que esperan conseguir lo que puedan, digamos. Y yo quería plantear si algún diputado o diputada cree que puede contribuirles con la venta de estas rifas, yo lo voy a... La difusión. A la difusión y lo que puedan. Mm. Entonces, para hacer una cosa completamente transparente y que nadie diga yo, qué sé yo, quería pedir autorización por su intermedio, señora presidenta, para mandar al chat de la comisión
tanto la rifa, digamos, La información. y la cuenta de esta agrupación para que el que voluntariamente quiera y pueda contribuirle lo haga o o con las organizaciones a las que pertenezca. Es realmente admirable lo que hacen. El presidente es un muchacho que quedó sordo a los 4 años, fruto de una meningitis, y entonces algo de palabras usa, y la secretaria que actúa como con lenguaje de señas, ella quedó sorda a los 9 años, por lo tanto habla más. Y, y es una organización realmente linda y son gente realmente alegre. Entonces da mucho gusto Sí. conversar con ellos y realmente quería plantear esta situación. Sí, yo creo Si que por su sí, intermedio, Presidenta, si se me autoriza, sí, lo mando al chat para que sea completamente voluntario y sí, y yo creo que independiente de eso, ya, pues, aquí, te voy a llamar al apoderado. Independiente de eso, yo creo que es importante que lo podamos difundir en nuestras redes sociales. ¿M? Si eso sirve mucho y etiquetar, porque así se va difundiendo también. A mí me parece que no habría inconveniente en que se pudiera difundir en el grupo de nosotros. ¿Les parece? Perfecto. ¿Algún diputado Trisotti? Gracias, Presidenta. Yo quería traer a esta mesa la difícil situación que estamos enfrentando a nivel regional, con hogares que prestan ayuda a adultos mayores. Y mi preocupación va en general. Estamos pronto a que entre en vigencia un nuevo decreto, que es el decreto 20, que fijó nuevos requisitos para el funcionamiento de los ELIAM, que establece nuevas exigencias que tienen, por supuesto, asociado un costo. Y hay una gran cantidad de fundaciones que están prestando esta función y que hoy día no tienen cómo poder mantenerlo. De hecho, el Hogar San Vicente de Paul de Iquique, que ha sido una institución durante mucho tiempo con una gran cantidad de adultos mayores, ha tomado la decisión de cerrar esta fundación. Yo sé que tiene otros hogares en Santiago y otros en el sur del país. Se suma otro que existía que se llamaba Águilas Blancas, que también por las mismas razones tuvo que cerrar hace un tiempo atrás. Por lo tanto, me gustaría que se pudiera oficiar o invitar a la directora nacional del Senama para poder conocer el detalle de las nuevas exigencias de este decreto, pero si esto viene asociado también con algún tipo de ayuda. De recursos. Y de la misma manera, si existen algunos fondos extraordinarios que dentro del presupuesto puedan ser reasignados para poder hacer transferencias de carácter excepcional que permitan poder mantener la subsistencia de estos hogares, porque si no, la verdad es bastante dramático. Yo sé que el gobierno hoy día tiene un plan de poder aumentarlos, pero son proyectos de inversión, de construcción, que hoy día requieren o están pensados en el largo plazo, y el problema lo estamos evidenciando hoy día en distintos lugares del país, y creo que sería muy bueno poder conocer en detalle qué es lo que pretende hacer con esta difícil realidad que estamos evidenciando, que hoy día fue la región de Tarapacá, pero así como vamos, podría también darse en otras regiones. Gracias, presidente. Sí, diputado, tomamos el acuerdo, sí, y yo creo, se acuerda oficial, y yo creo que está pasando. Lo que pasa es que no se sabe porque no hay difusión, porque de repente no tienen un medio como para llegar a nosotros, en fin, y no está pasando ahora. Ojo, esto viene pasando hace muchísimo tiempo, sí. Entonces, independiente de que se refiera a este caso particular la directora, que ya ahora está, sí, sí. ¿Y cómo generamos un canal también de comunicación para que lleguen a nosotros? Eh, a lo que voy, diputado, es como que en general, porque tenemos el tema de que estamos entrando o ya somos ciudadanos digitales, ¿ya? Y todo se está digitalizando, está bien, avance rápido, ahorro de recursos por internet, en fin, pero las personas adultas mayores no tienen acceso. Y estábamos hablando recién, las personas ciegas, que los famosos CapChat y no sé cuánto, y que te piden una cosa y la otra. Y por último, y las personas de los espacios rurales, hay una realidad de la que no nos hacemos cargo, una realidad chilena, geográfica, etaria, económica, etcétera, etcétera.
y que sin duda deja marginado a un grupo muy importante y muy grande, muy numeroso de nuestra, y que tiene que ver con lo que nosotros tratamos en esta comisión. Entonces, eh, es muy importante, tomamos el acuerdo y yo estaba en realidad como pensando en voz alta, ¿cómo hacemos para que tengamos un canal mucho más expedito? Somos legisladores, somos representantes y somos fiscalizadores. ¿Cómo hacemos para que se sepa más de este canal que existe acá de fiscalización, de llegar a nuestros territorios y de darle más visibilidad y saber que están bien, por último? Si no todo es de saber que estén en alguna situación dramática, saber que están bien. ¿Mm? Eso. Diputada Malén. Sí, dos cosas. Comparto absolutamente lo que decía el colega Trisotti. En Biobío también hay casos y yo creo que algo urgente debemos hacer para que no cierren, porque yo creo que esto va a ir pasando si continuamos así. Y yo creo que el tema de los recursos que se necesitan, eso es urgente, porque derechamente yo también he tenido la oportunidad de estar con muchos de ellos y todos nos han mencionado, hay uno que está definitivamente cerrando, pero hay otro que nos comenta que están con campañas para poder obtener recursos porque ya no les da, con lo que ellos reciben, derechamente no les da para subsistir y para poder mantener con el mismo nivel, digamos, que tenían a los adultos mayores. Y por otra parte, respecto al tema digital, al tema de llegar a todos los sectores, yo creo que es súper importante eso, porque hay lugares rurales, hay personas que viven solas, que no tienen, uno cree que como que todo el mundo tiene internet y tiene acceso, tiene un nieto, tiene alguien que le ayude, pero nosotros, yo creo que lo que estamos acá en esta comisión, tenemos claro lo que pasa con muchos adultos mayores que viven solos, que no tienen un grupo de contención, de apoyo y que no saben, y es lo que pasó con la PGU. Un ejemplo, que eso yo creo que es el mejor ejemplo. Se dio por hecho que todo el mundo sabía que había que inscribirse, pero muchos no se saben ni siquiera inscribir, ni siquiera tienen la posibilidad de ir a inscribirse. Entonces, eso es como una muestra de una debilidad tremenda que hoy día tenemos en el país, de que tenemos que avanzar y ver cómo podemos llegar con esta información a todos los adultos mayores de los sectores rurales y de los sectores también más vulnerables. Así que comparto las ambas intervención suya, Presidenta, y por supuesto respecto a lo del diputado Trisotti, que yo creo que es importante que ojalá lo antes posible pueda venir la directora de Senama para abordar estos temas que son urgentes. Primero, lo que está pasando con los hogares de los adultos mayores, ¿verdad? Que los recursos no les alcanza directamente, y el tema también de la digitalización, que necesitamos llegar a todos los sectores, a los sectores más vulnerables, a los sectores rurales, con la información necesaria de lo que estamos haciendo para ellos, digamos, que sientan que estamos preocupados de ellos. Sí, sí. Gracias. Gracias, diputada. ¿Alguna otra, diputado Guzmán? Presidenta, muchas gracias por todo, pero particularmente quiero aprovechar la instancia para agradecerle por la gestión que tuvimos hace un par de semanas, el reconocimiento que se hizo en este Congreso a las personas mayores de las regiones que nosotros representamos. De verdad que fue una experiencia maravillosa, con una planificación muy bien realizada, con un compromiso que va más allá del compromiso profesional, sino que un compromiso humano. Así que quiero felicitarla a usted, a su equipo que trabajó en la actividad, también a los funcionarios de la Cámara y en ese contexto no sé si existe la posibilidad de como comisión oficiar a la presidencia de la Cámara o a la Secretaría de la Cámara para agradecer a todos los que trabajaron en esta actividad. Y como a usted no la podemos oficiar ni la podemos reconocer, yo pediría que como comisión le diéramos un aplauso porque de verdad que fue una tremenda iniciativa. Gracias. Gracias. No, tuvo momentos de profunda emoción, de verdad. Las personas que fueron distinguidas se fueron felices, se fueron contentas, se fueron reconocidas, se fueron de verdad con una sensación de que este Congreso sí, a través de este acto simbólico, podía tomar banderas de lucha en materias tan importantes como es hacernos cargo de las personas mayores de nuestro país. Y si bien es cierto, desde nuestra labor legislativa no tenemos la posibilidad de presentar iniciativas que vayan en la línea de mejorar económicamente la calidad de vida de las personas, sí tenemos la voluntad de hacerlo a través de otras propuestas, y creo que este hecho simbólico que usted marcó, Presidenta, hace también el compromiso de la Comisión en seguir avanzando en esta línea. Así que felicitarla y, insisto, felicitar a su equipo de trabajo, a todos quienes participaron
participaron y particularmente a los profesionales y trabajadores de la Cámara que también hicieron un tremendo, tremendo esfuerzo y se lucieron realmente ese día. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Mira, a mí una de las cosas que me quedó dando vuelta es cuando Gastón Sublet intervino y dijo 95 años y dijo que él veía tantas personas adultas mayores tan activas, siendo un aporte tan potente para su comunidad, para su barrio, para su región, y qué bonito sería la posibilidad de armar nuevamente un consejo de ancianos. Lo encontré tan lindo y sin duda, dijo los presidentes, nos irían a consultar. Lo encontramos yo encontré que eso fue como el resumen un poco de lo que pasó ese día, porque no, yo creo que no valoramos, no le hemos hecho justicia. Insisto, yo siempre cuando hablo, no hablo de ahora, hablo de un abandono de Estado, de un olvido de Estado y de un grupo que sabemos que por sus características biológicas, por los años, al final empieza a tener más que cansancio, resignación y aceptación a una realidad que ya es parte, desgraciadamente, de nuestra cultura. Entonces, a mí, yo escuchaba y como que uno recogía, además me encantaba ver los homenajeados, las homenajeadas, el valor que le daban a la gestión de ustedes. Fui reconocido, o sea, yo creo que es tan importante, eso no, me emociona. Mm. Yo creo que eso no se les va a olvidar, porque fue un momento que además que yo creo que nos trae muchas rememoranzas a quienes todavía estamos conviviendo o tenemos en mi casa, a mi papá y a mi mamá todavía con vida. Entonces, yo creo que tenemos que hacer justicia y cuando una autoridad dice que no tiene facultades, sobre todo sobre recursos económicos, yo creo que de verdad es un detalle. Nosotros la administración pasada, la gestión pasada, llamamos al director de Senama y al director de Senadis, a hacerse protagonistas de esto. Ser protagonistas, ustedes son los directores, la directora, y tienen que ser protagonistas porque el no tener facultades, el tener recursos limitados es una excusa para gestionar. Porque nosotros tenemos también muchas limitantes y sin embargo igual hacemos. Porque si no, es súper cómodo el cargo y no tendría razón de ser que estuviéramos acá, porque la ley está escrita de una manera, no la podemos cambiar, porque, o sea, entonces vayamos para la casa y cerremos el Congreso por fuera. Y yo creo que eso es muy significativo, es muy significativo. Y creo que también sería muy justo, porque nosotros tenemos un grupo de WhatsApp del Congreso que lo tenemos armado desde el 2018, desde que hicimos una actividad muy grande con la Comisión de Culturas, Arte y Comunicaciones. Y yo esa vez pedí lo que se llama, y ahí, Carlos, usted me ayuda, una anotación de mérito. Yo creo que eso es muy importante. Si se puede hacer, Carlos, para usted y para todos quienes estuvieron ayudándonos, la secretaria Claudia Rodríguez, que es de otra comisión, estuvo también ayudando, estuvo en las reuniones, está en el grupo de WhatsApp, el equipo de diseño, de verdad, todo el trabajo que hubo detrás nos reuníamos, mensajes, ustedes de repente nos veían en reuniones ahí en el café, y fue muy significativo, todos, cámara, producción, protocolo, y todos los sustos que pasamos también, porque hubo hartos sustos igual, pero de verdad fue una coordinación que sin duda las ganas de hacer no se habrían materializado si no hubiera sido por este tremendo equipo. Entonces, a todos quienes puedan, se les pueda otorgar. Yo sugiero que podamos tomar el acuerdo, quizás de darles, o pedir, o solicitar, no sé cómo se hace, Carlito. Al secretario general. Solicitarle al secretario general una nota, así se llama, nota de mérito, ¿no? Sí. Nota de mérito, sí. Una D, no, que de mérito. Una nota de mérito. Sí, a todos, usted sabe, bueno, estamos en el grupo de WhatsApp, pero a todos, así de verdad, en las reuniones a lo mejor no tenía que estar el fotógrafo de acá y estaba igual y preguntando y el anfitrión, fue un trabajo con mucho amor. Yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con el amor, nadie estaba obligado a hacerlo. Nadie estaba obligado y resolvimos unas cosas que pasaban ahí a última hora y vamos, y nadie se dio cuenta, creo, pero la resolvimos con puro cariño. Ya, yo caché todo.
Así que La nota de mérito va a ser muy buena. sí, para todos. Ah, sí, sí. Sí, estábamos todos emocionados. Es que yo creo que el impacto que tuvo en ellos, en ellas, en quienes estuvimos homenajeando, eh, yo no pensé que, o sea, uno quiere que sea así, pero cuando tú escuchas, sobre todo palabras de personas que son tan sabias, que tienen tanto bagaje, que digan, oh, qué impresionante esto que están haciendo, es como, de verdad, es que yo pensé, decía una, porque era de una manera y veo que es de otra, y además que llegaran diputados y diputadas de otras comisiones y miran y se quedaron y después se acercaban, no sé si les pasó, hacían comentarios, y ha traído hartas consecuencias bonitas y colitas bonitas, ha sido muy bonito y motivación por parte de otros diputados y diputadas a hacer actividades también dentro de sus comisiones, diputadas. Estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho, Presidenta, y lo que han dicho todos los demás a propósito de homenajear también a todas las personas que colaboraron en esto, con un gran trabajo que además ni siquiera les implica una sobre remuneración, o sea, fue realmente Sí. voluntario. Entonces eso es muy bueno que se haga una nota de mérito a todas estas personas. Pero a mí me parece que también es muy importante en la medida que tengamos, de los que tengan acceso a los medios de comunicación, que pudiera hacerse no sé si una campaña, pero por lo menos alguna informe especial, un programa especial a propósito de nuestras personas mayores, no solamente de los homenajeados, porque el problema de las personas mayores es el abandono en que están por parte de sus familias, del Estado y en general de la población en general, y en general de la población en general, valga la tautología. ¿Ya? Pero el desprecio por los mayores se traduce en todas las actividades de la vida, desde no darte el asiento en el metro, hasta, a mí me lo suelen dar, quiero decir, seguramente porque, bueno, tengo un aspecto, eh, ya, finalmente porque me parezco a la Delfina Guzmán, me imagino, ya, Oh, de verdad. como me lo dijeron el otro día en la tele, y como se ríe todo el mundo a mí. Pero, pero yo he visto mujeres mayores que yo, cargadas de bolsas, a quien nadie mira, a quien no le ayudan a subir 3 peldaños de escala. Y eso es una actitud que tenemos que marcar un cambio en la sociedad, porque solamente con visibilizar al adulto mayor, con escucharle su historia, con interesarse por su historia, desde publicar algo, relatos de personas mayores, un concurso de relatos de personas mayores. Me refiero a actividades culturales, sociales, documentales, que son indispensables, porque tenemos, como dijo usted, Presidenta, no solamente son historias de vida, son la historia de nuestra vida. Y eso es lo que importa. De mí se ríen porque yo siempre estoy hablando de mi mamá, como decía mi mamá, como decía mi abuela. Mi mamá murió cuando yo tenía 23 años. Mi papá la sobrevivió hasta los 89. Pero mis hijos que no conocieron a la mamá me dicen que la conocieron a través de mis palabras. Pero yo tuve la oportunidad de estar con mi suegra, que falleció en mi casa, y sus nietas la iban a ver todos los días. No mis hijas, sino todas las otras nietas. Y eso no ocurre en todas las familias. Y eso es indispensable. No es que seamos más ejemplares que otras, porque también hay otras familias en que ocurre, pero la mayor parte de los viejos están abandonados.
La mayor parte de las familias chilenas no saben los nombres de sus abuelos. Y eso hay que ponerle remedio, porque si olvidamos nuestra historia, ¿somos qué? ¿Somos callampas sin raíces? ¿O champiñones, para decirlo un poco más bonito, pero sin raíces? Perdón, pero para mí también es un tema emocionante, porque yo también me acerco ya al final de mi vida. Mm. Mm. Fue muy emocionante su presentación ese día también. Aprovecho de mencionarlo. Así que muchas gracias porque igual ese día estuvo en representación de todos nosotros y nosotras finalmente y fue muy emocionante. Fue muy bonito que estuviera alguien de nosotros ahí adelante eh, haciendo una presentación. Es que además, Fue muy perdón, bonito. presidenta, que me tome la palabra, Guacolda es no solamente una mujer mayor, sino que además es una mujer mayor con una enorme historia, con una enorme Sí. historia. Ella estuvo detrás de la primera casa de acogida para mujeres vulneradas, no solamente en Chile, no solamente en Talca, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica. Y yo la comparo con mi bisabuela, una mujer laica que fundó un colegio de señoritas en Chillán en el año 1890 Mm. y fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Mujeres en 1907. A propósito de lo que usted decía, diputada, yo quiero leer una cartita que me llegó ahora a la comisión. Yo pedí en realidad, porque se acercó una persona de acá del Congreso como intermediando, y yo le dije inmediatamente que me mandara para poder invitarla o invitarles. Me dice: buenas tardes, por este medio solicito a la Comisión de Adulto Mayor de la Cámara de Diputadas y Diputados nos puede recibir para presentar el proyecto Cineterapia que se llama Bruno el Inmortal. ¿La conocen? Experiencia terapéutica colectiva enfocada a las personas adultas mayores que tiene como objetivos desarrollar la intervención terapéutica en el ámbito de la salud mental y bienestar en los territorios de la Quinta Región, diagnosticar nivel de bienestar subjetivo y las emociones predominantes durante los últimos 3 meses, ejecutar herramientas terapéuticas de cineterapia que facilite la toma de conciencia de los recursos personales y grupales, ejecución de un cuadernillo terapéutico con los asistentes, entrega de herramientas terapéuticas de agendamiento, de agenciamiento de ansiedad, motivar la importancia de la naturalización de la conversación de la salud mental en las comunidades y la vejez activa. Para esto se utiliza una metodología experiencial participativa apoyada por la utilización de tecnologías como software de automatización de datos y visibilización de resultados en tiempo real. Además, se utiliza el documental patrimonial nacional Bruno el Inmortal, largometraje especialmente adaptado con música de compositores nacionales, Tuto Vargas de Chico Trujillo, que contribuye a la ejecución de la herramienta de cineterapia. La metodología propone una facilitación amable y cálida que permite la construcción de un espacio de escucha y buen trato. Yo sugiero que podamos invitarlos, porque dice la implementación puede ser tanto en un teatro como llevarlo a los territorios de forma permanente, bibliotecas, en fin. Y a mí se me ocurrió el tiro, bueno, igual escuchémoslo, yo me adelanté un poquito, pero igual me dije, pucha, tenemos una biblioteca, podemos darle uso, de repente hacer una exhibición, invitar. Acá en el Congreso también tenemos hartas personas adultas mayores, podemos traer personas adultas mayores, en fin, invitar y hacer quizás como ejercicio, ¿ya? Pero yo les sugiero o les propongo que invitemos a Gonzalo Brusco, periodista y productor, para que nos cuente esta experiencia, ¿les parece? Y ver la posibilidad, y si no, en nuestros territorios, poder quizás hacer el ejercicio y el trabajo de difusión de este trabajo. ¿Tomamos el acuerdo, estimados y estimadas? Acordado.
¿Alguna otra palabra acerca de asuntos varios? Si no, digamos. Pensé que me había hablado. Si no hay más palabras solicitadas, pasamos inmediatamente a la sesión, a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Proyecto de ley que declara el 12 de abril de cada año como el Día Nacional de las Personas con Extremidades Diferentes. Boletín número 14970-35. Para estos efectos se encuentran presentes, saludamos al señor Manuel Rojas. Ay, ¿por qué puse? Se equivoca. ¿Ah? Ah. Miguel Rojas, secretario de la Fundación Amputados Sin Límites Chile, que está acompañado por Ingrid Morgan, Imara Vera, perdón, Imara, Constanza Vergara. Constanza. Bienvenidos nuevamente. Bueno, y el diputado, por supuesto, el diputado autor del proyecto, el diputado Moreno, que vino a hablar acerca de la inquietud y yo creo que lo mejor es, como le planteamos, que pudieran venir sus protagonistas y él a presentar, acompañarlo para la presentación del proyecto. Así que tiene la palabra, diputado, y después le entregamos la palabra a ustedes, estimados. Bueno, muchas gracias por la introducción, presidenta. Bienvenida Ingrid, Miguel y a toda la fundación, que al final estamos avanzando de a poco. Así que le agradezco a toda la comisión también de haber adoptado el acuerdo de votarlo hoy día para darle una tramitación más expresa al proyecto, un proyecto de artículo único. Así que espero que no tengamos mucho problema y que tanto Miguel como Ingrid puedan expresarle un poco de la historia de esta fundación, qué es lo que hacen y hacia dónde queremos ir avanzando también en este trabajo en conjunto. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. ¿Tienen la palabra? Sí, ¿Sí? ¿cómo está? Primero, Bien. agradecer la invitación a la presidenta también, al diputado Sánchez también, y a Benjamín, que nos ha acompañado desde el principio hasta en nuestros encuentros, que ya llevamos el segundo. Mi nombre es Miguel Rojas, soy amputado bajo la rodilla derecha y emprendedor también, soy secretario de la Fundación Amputados Sin Límites, fundada hace 2 años, y Ingrid es nuestra presidenta. Ella va a comenzar con nuestra presentación que trajimos, la vamos dividiendo en dos. Ella va a hablar un poco de la historia de la fundación y lo que hemos hecho. Yo voy a hablar un poquito más al final. Ahí sí, Ahí, ya. es. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por toda esta instancia, que igual nos emociona estar acá. Sí, yo vivía acá, voy a contar un poquito, yo vivía acá 3 años. Yo me fui de esta región, en realidad, por el tema de la accesibilidad, ¿ya? Porque yo supe, esta historia nace siempre en las fundaciones a través de la familia. Y yo supe a los 3 meses de embarazo que mi hijo venía con agenesia de peroné. Agenesia de peroné es que tú no tienes el peroné, y fue súper fuerte. Y después yo vivía aquí en Los Cerros y dije, aquí no puede vivir mi hijo. Está Teletón, pero tengo que hacer algo. Y bueno, pasamos un periodo muy difícil, en donde después ahí les voy a ir contando un poquito la historia. Pero así nace, o sea, volver después de 8 años, si mi hijo está en Talca, ahora somos de Talca, pero era un cambio, o sea, ojalá que generemos el día 12 de abril, el Día de las Personas con Extremidades Diferentes. O sea, me marcó, no lo había asociado, pero imagínate, o sea, de saber a los 3 meses que tu hijo viene con alguna discapacidad, se puede decir, una condición diferente, y hoy día estar acá me marca. ¿Qué edad tiene tu hijo hoy día? 8, Ya. 8 años, sí. Ahí vamos a... Sí. Ya, bueno. El directorio de la fundación, nosotros, como decía Miguel, ya estamos hace 1 año, 8 meses, ¿ya? La anterior. No, esa está bien, director. La anterior. Sí, ahí. Bueno, ahí ustedes ven, es mi hijo la foto, y tenemos una polera y ya nos queremos el cuento ya, porque queremos que esto surja, que se necesita. Bueno, nuestro objetivo, ¿cierto?, es visibilizar a las personas con diferencia de extremidades, ¿ya? También queremos potenciar el turismo y el deporte inclusivo. Esos son nuestros focos principales. Gracias. Ay, perdón, si observan ahí esa imagen que es muy, muy potente, es ahí que sale mi esposo con mi hijo. ¿Por qué el tema turístico? Porque como yo estaba acá, siempre nos gustaba viajar,
y ver que la condición, vienes con una condición, tu hijo, y tú dices, me voy a limitar a viajar, voy a limitar a pasear, no puede ser. Logramos ahí en Talca llegar a una cima, no es tanto, pero tengo 2 hijos, la otra de 4 años, y un trekking de 6 horas. Mi hijo llegó muerto, cansado por la prótesis, ahí mi esposo toma la prótesis y lloramos los dos, bien lo logramos. Entonces ahí nos potenciamos más en que la fundación y el tema de las personas amputadas están solas en realidad en Chile. Siguiente, por favor. Fue muy emocionante llegar a ese cerro. No es por nada. Bueno, el directorio, yo Ingrid Morgan, bueno, yo soy ingeniero ambiental, pero ahora estoy haciendo un diplomado en turismo accesible, ¿ya? En gestión de turismo accesible, porque eso quiero también potenciar el tema del turismo, porque no hace mucha falta. Y como usted decía, las personas adultas también, porque se necesita requerimiento arquitectónico y también la forma del trato, como decía su nombre. Mercedes Bulnes. Mercedes, sí, el tema del trato para las personas adultas en el turismo. Necesitamos incentivar, sí. Así que por eso estoy haciendo el diplomado para después hacer otros proyectos que vienen a desarrollo. Sí. También está secretario aquí, como decía, Miguel Rojas, que él es un emprendedor y que somos casi vecinos en Talca. Y mi marido Oscar Cande, que es el tesorero. ¿Ya? La próxima. Mira, nosotros llevamos poco tiempo, 1 año 8, pero tenemos una alianza súper potente que es Ottobox. No sé si conocen a Ottobox. Ottobox es la empresa mundial de prótesis, la más grande, junto con Osur, pero ya tenemos el apoyo de ellos. Así que estamos súper contentos. O sea, ellos confían en nuestros proyectos y las ideas que queremos generar. También Fundación Trekking Chile, que con ellos hicimos un parque urbano inclusivo en Talca. Municipalidad de Talca, Casa Chueca, bueno. Nosotros como fundación pertenecemos a la Comunidad Internacional de Diferencia de Extremidades. ¿Ya? Aquí está Constanza Vergara, quien me ayudó y me propuso, porque ella también tiene agenesia de extremidad, y ella pertenece a la Comunidad Internacional, y de ahí van saliendo todas las ideas. No es solo que estemos en Chile con ideas, no, esto a nivel iberoamericano. Entonces tenemos un potencial de madres que tenemos las mismas vivencias y queremos sacar a nuestros hijos y a nuestras familias adelante. También Instituto Teletón de Talca, que nos ayuda mucho con AFT, y una chica de Panorama Accesible que ve panoramas turísticos para personas en situación de discapacidad y personas adultas. La próxima. Mira, aquí nosotros empezamos con las actividades en la pandemia. Hicimos entrevistas online, ya donde nos fue súper bien, porque eran personas, por ejemplo, amputadas, o vivencias de mamá, o personas jóvenes como Miguel, que contaban su historia. Y ahí nos fuimos potenciando mucho, de las vivencias de los demás. Después, ¿ustedes sabían que hay una selección de fútbol amputado en Chile? No, yo no. Felipe Lizana. Él es potencial, entonces ellos fueron a... Talca, no vale. De Talca. Es de Talca, sí. Ellos fueron a jugar a Talca, así que fue muy bonito eso el año 2021 en pandemia. También se celebró a nivel de la Comunidad Internacional de Diferencia de Extremidades, en abril es el mes de la concientización sobre la pérdida y diferencia de extremidades. Esto a nivel mundial. Sí. ¿Alguna razón por qué sea el 12 o no? Después más adelante. Perfecto. Ay, más adelante. Hermana, el tema. Spoiler. Nosotros hicimos el primer encuentro nacional en Chile de personas amputadas. Y ahí nos dimos cuenta que las personas están solas. No hay un nivel de comunicación, como decían ustedes anteriormente, que hay que comunicar qué es lo que se necesita. Pues nosotros lo realizamos el año pasado. Asistieron 120 personas a nivel nacional y lo hicimos en Talca. Y fue súper lindo. Ahí fue Adolfo Almazar, no sé si lo ubican, él es el único, es doble amputado y hace descenso en downhill, ¿qué se llama? Y vino en los cerros acá de Valparaíso a participar justo el año cuando yo supe que mi hijo venía con agenesia, y lo fui a ver a los cerros. Así que ahí tenemos harto apoyos también. La próxima. También el año pasado hicimos un proyecto del Parque Urbano Inclusivo Maule, junto con Fundación Trekking Chile, en donde hicimos el 16 de abril, ¿cierto? Inauguramos este parque. Ya es de ellos y, por ejemplo, hicimos algunos senderos para usuarios de silla de ruedas
con códigos QR también para las personas de baja visión. Y el parque tiene, por ejemplo, 8 hectáreas. Entonces, todo eso, ciertos sectores lo hicimos accesible. Voy a preguntar al Sí. tiro porque si no se me puede olvidar. ¿Desde cuándo funciona ese parque? Está inaugurado el año 16 de diciembre del ¿Y año los 2020. recursos? ¿Quién? Es de Fundación Trekking Chile y trabajamos con la Universidad Autónoma, con los estudiantes de terapia ocupacional. Y así con sus prácticas se fue financiando y mejorando. La Fundación Trekking Chile es como un lodge. Ellos llevan 15 años en Talca. Ellos han hecho hartos por la región y aparte nos colaboran a nosotros hartos, nos prestaron todo su parque para hacerlo convertirlo en inclusivo. Y ellos son el apoyo que tenemos por ese lado. Ya. Sí, con tu... Sí. Y por ejemplo, este año, el año 2002, el parque fue nominado por Chile es Tuyo, ahí sí, ya, como proyecto agente de cambio en la página web de Chile es Tuyo. Así que está bien bonito. Para que cuando vayan allá lo vayan a visitar. Hay que hacer mejora, pero vamos, es un ejemplo de parque urbano inclusivo en Chile. Sí, así que estuvimos trabajando para que sepan, nos vayan conociendo también las cosas que vamos ejecutando. Sí. Y ahí va el turismo inclusivo. La próxima. Acá este año estuvo súper entretenido. No sé si supieron que Corona hizo ropa adaptada. Corona, ¿no? Bueno, ahí nosotros estuvimos participando ayudamos un poquito, ¿cierto?, en los tips para hacer mejoras en las prendas, en los vestuarios. ¿Ya? Y ahí está, bueno, mi hijo y otro usuario de silla de rueda, y fue Cenadis también a ese lanzamiento. Así que es la única empresa a nivel nacional que hace ropa adaptada. Así que ahí estamos con ellos. La próxima. Y ahora hicimos el segundo Encuentro Nacional de Diferencia de Extremidades, también en Casa Chueca, y asistieron 150 personas. Y la idea de ese encuentro es unir, compartir y educar. ¿Por qué educar? Porque las personas en situación de discapacidad o las personas en realidad lo que nosotros vemos amputados, falta información. Por ejemplo, hay empresas protésicas que son algunas que estafan a la gente, por ejemplo, 6 millones de pesos una prótesis, lo cual no debería ser. Entonces ahí contamos vivencia, educamos cómo tiene que ser una prótesis, cuánto es el valor APP que cuesta para que no los vayan a estafar. Entonces ahí educamos también nosotros. Y compartimos la experiencia, que eso es lo más bonito. Es muy bonito lo que se hace en el fondo. No es por mi idea, sino por lo que cuentan las familias. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí. Claro. En realidad, Presidenta, por su intermedio, deberíamos haber esperado que terminara la intervención, pero de la experiencia personal y cercana y familiar, un gran amputado, uno de los deportes que más disfruta es la natación y el buceo, porque en el agua lo que te falte no importa, tiene mucho menos impacto. Y ustedes hacen ese tipo de actividades, porque veo el trekking, qué sé yo, pero el buceo mismo y la natación son particularmente gratificantes para los grandes amputados. Nosotros no hacemos esa actividad porque pero nosotros como fundación no, porque está, por ejemplo, en Talca está la piscina municipal que está haciendo proyectos ellos mismos para las personas. Nosotros como proyecto no tenemos, porque siempre se apoya, por ejemplo, a que personas hagan natación, porque no ocupan su prótesis. Pero hay muchos que les gusta salir a la naturaleza, el tema post-pandemia, como lo vivimos en Casa Chueca, que es el lugar donde van, y ahí quieren el contacto con la naturaleza, porque un tema, claro, como usted dice, en la natación, que eso lo ve IND, y ahí hay proyectos ya para esa área. Pero del tema nos impactó, como decían Ingrid, pero si yo puedo ir, me encanta ir a Casa Chueca, ir con mi bastón, y no todos tienen prótesis, ir con sus sillas de ruedas y el contacto con la naturaleza, que eso quizás no se vive mucho en una piscina, pero quizás por eso, sí, es muy bonito. Pero hay otras fundaciones que hacen el tema de buceo. Sí, continúa. La próxima.
Bueno, aquí queremos hacer un proyecto que es visita a la cascada invertida, ¿ya? Es la única cascada en Chile, no, a nivel latinoamericano, que hace este efecto de invertida por el tema del viento. Así que ahí queremos, ojalá que nos resulte ahora el 19 de noviembre, lo cual lo veo difícil. ¿Por qué? Porque como los guardaparques están en paro, allá en la zona, los guardaparques de Altos del Ircay son los que tienen un monociclo y queremos llevar a la familia a conocer la cascada. Pero si no nos resulta esa fecha, lo vamos a postergar hasta tener nuestro monociclo. Ah, sí. Y también, ¿qué es lo que pasa con esa cascada? Es conocida a nivel mundial, pero no sé si usted la conoce, no es así accesible. No, y cuando tú quieres ir por arriba, amigos míos que son usuarios silla de rueda, sus papás lo tienen que llevar acá arriba. Entonces, por eso yo quiero llevar el monociclo de CONAF, que estamos asociados, y poder que ellos disfruten. Y queremos, claro, evaluar mejoras en los senderos que hay, porque no hay senderos, es pura roca bruta a la madre naturaleza. Entonces queremos hacer como un checklist o evaluar primero cómo está y qué es lo que se puede mejorar y trabajar con la municipalidad, porque eso pertenece, me parece, mucho a bienes raíces. Es municipal, sí, con ellos ahí queremos ver. El asentado dueño de las piscinas de Laja en el Diche Medio, que son maravillosas, pero para bajar el camino es espantoso, perdón. No, pero está bien que me vaya diciendo porque ahí van a salir. Pero es del obispado. Ya. Sí. Y son unas piscinas, olvídate, lindas, o sea, eso sí, pero es difícil llegar. Pero con un monociclo ahí podemos. No, con una camioneta 4x4, ni un problema. Ahora sí, ordenémonos, diputada, porque si no queda sin micrófono nuestra invitada. Entonces, para que ¿Ahí sí? ahí estoy en la palabra. Sí, Ya. bueno. Gracias Sí. por sus datos, pero aquí queremos ir primero a la cascada invertida y evaluar el lugar para hacer mejoras y que pueda acceder cualquier persona en situación de discapacidad o personas adultas, como ustedes también mencionaban. La próxima. Actividades 2023, bueno, queremos hacer senderismo a Torres del Paine en febrero. Ya ahí estamos viendo que termine el tema del paro, porque hay que programarlo con mucho tiempo. Y es muy bonito. Y ustedes todos saben que viene Santiago 2023, ¿cierto? Ahí queríamos llevar a nuestros beneficiarios. Tenemos ya 150 beneficiarios a nivel nacional. Nos falta mucho, mucho llegar, como ustedes decían, el tema de la tecnología cuesta llegar a las personas. Así que ahí tenemos que hacer un catastro mejor o ver cómo llegar, porque igual no es menor 150 personas amputadas que tenemos. Y también, por supuesto, hacer el tercer encuentro nacional de diferencias de extremidades. La próxima. También queremos hacer los talleres, que es muy necesario en los colegios de inclusión y accesibilidad. Ahí estoy viendo trabajar con DAEM y hacer talleres, porque no han solicitado talleres, así que ahí vamos. La próxima. Bueno, vamos a empezar en lo más técnico. ¿Ustedes saben cuál es la causa de diferencia de extremidades? Por ejemplo, tenemos 3 causas, que es la agenesia de extremidades, los accidentes de tránsito y laborales, y las enfermedades, como la diabetes, meningitis, cáncer y otras. La próxima. Acá vamos a explicar qué es agenesia de extremidad, lo que tuvo mi hijo y que me marcó mucho. La agenesia es una anomalía parcial o completa del desarrollo de un órgano durante el crecimiento embrionario. Imagínate, embrionario, ¿ya? Pero pequeñísimo. ¿Ya? Esta es una fuente que nosotros sacamos de Estados Unidos, que de 4 nacimientos, 10.000 nacen con agenesia de extremidad superior. Sea muñeca, como la Cota aquí, miren a Constanza Vergara, ella tiene agenesia de extremidad superior, sí. Y también, caso de extremidad inferior, son 2 cada 10.000. Entonces, relacionando más o menos la natalidad de este año, que fue fuerte, a junio de 2022, en Chile hay 36 niños, 36 con agenesia de extremidad, de los cuales ustedes saben que las agenesias o las amputaciones, la ve Teletón. Teletón cubre este año hasta los 20 años los niños que nacen con agenesia o que tienen amputaciones. Entonces, ¿qué pasa después de esa edad? Por eso también es una inquietud muy fuerte de la fundación. ¿Qué hacemos con un valor de prótesis de 6 millones de pesos? ¿Qué pasa si Senadis, la próxima por favor, no nos cubre las prótesis?
Mira, hay un dato muy de interés que nos marcó con Miguel y a Oscar, mi marido. 5.000 personas amputadas por año. 300 personas optan a prótesis del Estado. Dato desde el año 2017. Solo 300 personas. ¿Qué pasa con las demás? ¿Cómo abarcamos las prótesis? Un valor de 6 millones, valor promedio. Esta es fuente del Dijera del año 2017. La próxima. Ya, ahora va a hablar Miguel. ¿Hablo yo? Ya. Por esta y otras razones, nosotros queremos establecer el día 12 de abril como el Día de las Personas con Extremidades Diferentes, ¿ya? En donde queremos visibilizar, realizar actividades con la comunidad y entidades gubernamentales y privadas. Y también la cantidad de personas que no tienen acceso a ayudas técnicas. Hay que mejorar la calidad de vida de esas personas. Esta es una iniciativa que nace de la Comunidad Internacional de Diferencias y Extremidades, como yo les decía. ¿Y por qué 12? ¿Quién me preguntó 12? Porque es una mano y 2 pies. Sí, porque casi siempre hay amputación de una extremidad, la mayoría. Entonces, por eso. O 2 brazos y 1 pie. Por eso. Y abril, porque en Estados Unidos se celebra, o sea, se conciencia, ¿cierto?, de las diferencias de extremidades. Entonces, por eso es el mes de abril y el día 12. Ya. Claro, esto es lo que queremos partir, visibilizar primero el mundo dentro del abanico de todas las discapacidades. Nosotros abarcamos, como Ingrid nos comentaba, las diferencias de extremidades, que son de nacimiento como la genesis o las de trabajo laboral. Caso de Ingrid, ella con Juan Pablo, su hijo, él nació con una genesis, entonces conoce todo el mundo de la genesis y tuvo todo el apoyo de Teletón desde el principio, entonces, y aún tiene el apoyo de Teletón. En mi caso, mi amputación fue laboral. O sea, no laboral, fue responsabilidad mía, pero fue, como digo yo, en el limbo. Yo no estoy apoyado ni por la Teletón, ni por las mutuales de seguridad. Entonces uno queda ahí, tal como siempre digo, en el limbo, porque la Teletón te apoya hasta los 20 años y las mutuales regularmente te dan una súper buena compañía, súper rehabilitación. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que están ahí? Esas son las personas que tratamos también o lo que tratamos de visibilizar y lo que queremos hacer, porque la mayoría de esas personas no tienen absolutamente ni una información de qué es lo que viene, qué es lo que pasa, no tienen cómo costear su prótesis. La salud pública hace lo que se puede dentro de lo que se puede y con los recursos que existen. Como que Ingrid dice, por ejemplo, mi prótesis vale 5 millones y yo gasto alrededor de 1.200.000 más el liner, que es la cosa que uno se pone en el muñón, en el residual, que es el nombre técnico, para sostener la prótesis. Eso la tengo que cambiar 2 veces por año y cuesta 800.000 pesos. Y eso es lo que gasto yo porque yo tengo los recursos, yo tengo la suerte que tengo los recursos para hacerlo eso, pero eso somos el 1% probablemente de las personas amputadas. Y no se ven muchas personas amputadas en la calle porque no tienen los recursos. Hay personas que ni siquiera tienen plata para una silla de ruedas, no van a tener 5 o 6 millones para una prótesis. La prótesis del Estado se demora 1 año y medio, 2 años, y por lo regularmente yo conozco todos estos casos, y nosotros personalmente hemos conocido casos que han recibido su prótesis del Estado después de 1 año y medio, pero la prótesis pasó tanto tiempo o algo pasó en su muñón que cambió que no les sirve, les incomoda, de baja calidad, no hay un seguimiento luego después de eso. ¿Vamos? Entonces yo conozco harto el tema digamos, de las personas que quedan fuera, de las que estamos en el limbo. También lo que también con la Fundación queremos, lo que estamos tratando de promover harto es el deporte inclusivo de las personas amputadas. Por ejemplo, en este caso tenemos a Jocelyn, ella es de Chillán, ella por suerte, tiene una prótesis que vale 8 millones de pesos, más los 2,5 millones que alrededor gasta anualmente en cambiar el liner. Eso es auspiciado por entidad privada y el otro 50% por los programas Promesas para Chile. No sé si alguien los conoce, los programas Promesas para Chile, que son una política gubernamental también que ayuda a las pequeñas promesas. Y claro, imagínense el costo de ella, deportista, va a los Panamericanos, compite a nivel nacional, pero si ella no pudiera costearlo de forma particular y personal, olvídese que el Estado le pudiera dar una prótesis que ella pudiera salir a competir. Luis Sepúlveda, otro deportista, él ha amputado sobre la rodilla. Las prótesis sobre la rodilla son el doble más caras que las bajo la rodilla. Su prótesis solamente para correr cuesta alrededor de 13 millones de pesos, más los 2,5 millones que gasta anuales el liner, que tiene que cambiar unos 3. Así, 13 millones más 2,5 millones. Y esa es la prótesis que usa para correr. Súmale la prótesis que tiene para caminar, otra que tiene para escalar. Él también tiene la suerte que las puede costear.
Y él está compitiendo 200 metros, 100 metros planos, 100 metros. Y él también está participando y tratando de calificar por ahora para los Panamericanos también del próximo año. También costeado por ellos. Y la mayoría de las personas amputadas que nosotros conocemos que son deportistas, todos ellos son costeados por ellos. Ninguno de ellos es como que el Estado les financia. Jocelyn tiene el 50%, pero la mayoría autofinanciado. Y esos son los deportistas que traen medallas luego. Dígame. ¿Cuál es la razón de esos altos costos? ¿Son materiales muy específicos? ¿Hay pocas empresas? ¿Hay que importarlos? ¿Cuál es la razón? Micrófono, bueno, Miguel. Resulta que la tecnología yo creo que es costosa y cuesta hacerla. De partida la mayoría son de fibra de carbono. El tema, por ejemplo, el liner, que es como un calcetín que se pone en el muñón, ese hecho de una silicona especial. Imagínate, está en tu piel contacto todo el día, entonces tiene que ser una silicona especial que no cause hongo, algún tipo de enfermedad, roce, entonces es de súper buena tecnología. Las personas que tienen prótesis sobre la rodilla, o sea, que no tienen su rodilla, su prótesis es más complicada, porque aparte tiene que haber un mecanismo que haga el movimiento de la rodilla. Entonces eso regularmente, por ejemplo, Luis, él tiene una prótesis de entera, no la que corre, que por ejemplo se enchufa y eso funciona con electricidad. Y esa electricidad hace que ese movimiento que uno perdió. El pie también, por ejemplo, tiene que ser de una tecnología. Por ejemplo, el pie que yo tengo vale $1.000.000. Y es porque es un pie de fibra de carbono, que tiene los movimientos básicos que te permiten hacer una vida básica, porque yo, por ejemplo, con mi prótesis, yo puedo trabajar, hacer una vida laboral, pero no puedo subir cerros porque resulta que es un poco incómoda, no puedo correr, imposible. Si quisiera correr, tengo que comprarme otra prótesis si quisiera correr. Entonces, esas otras cosas que de repente el Estado a lo mejor, o no todos lo conocen porque no se visibiliza. Una cosa de ignorancia, sino que más que nada porque la gente no lo sabe porque uno no anda pendiente de eso. Dame un segundo, dígame. Perdón, por su intermedio, Presidenta, el tema es también el costo de la prótesis, sobre todo en las piernas, está determinado por el muñón. O sea, depende de dónde tienes el muñón. Si fuiste amputado bajo la rodilla, sobre la rodilla o muy cerca de la cadera, porque hay determinadas prótesis que no se pueden colocar en el muñón, sino que tienen que tener todo un aparataje para colgarlos desde la cintura. Y esto es extremadamente complejo, porque de verdad depende del muñón. Yo, perdón en lo personal, pero tuve un caso de un muchacho de 18 años que se le cayó un fleje de acero de 1.300 kilos y bueno, tuvo la suerte de salir con vida, pero el muñón y también la suerte, Dios mediante, de que el muñón le alcanzó a tomar la prótesis, pero además tenía que reemplazar la prótesis cada 2 años. Como fue un accidente del trabajo, lo hacía la mutual, pero la prótesis que proporcionaba la mutual no era la que él necesitaba, sino que necesitaba una que costaba 20 millones en aquella época, y estoy hablando del año 1989, de 1998. Entonces, es un tema, y reemplazarla cada 2 años. Entonces, es realmente un tema que a nivel del Estado es muy difícil de financiar. Deme un segundito porque hay que prender el micrófono para que quede grabado y vamos a tener que ir como Voy a cerrando reducir ustedes. ahora los puntos. Sí, porque tenemos un invitado que nos está Ya. esperando. ¿Podemos seguir, por favor? Que sigue. Entonces, dentro de las cosas que nosotros queremos hacer como fundación y promover como políticas públicas que podrían ayudar a todas estas personas, por ejemplo, reducir los impuestos. Yo creo que ¿por qué cobrar impuestos a los amputados o a las empresas? Porque todo esto viene desde afuera. Entonces, ya están pagando el 19%, la importación. Una empresa termina pagando hasta el 35% sobre el costo de esta al importarla. Ese 35% también recae en nosotros. Si vale 4 millones, podríamos ahorrarnos 1, 3. Facilitar la importación. También las empresas tienen muchos problemas también con la importación. A veces traen, se lo retienen, tienen su mercancía en 3 meses, 4 meses en aduana porque
tienen problemas con la importación. Unificar el carnet de discapacidad y otras cosas que nos podría ayudar a las personas en situación de discapacidad, aquí a todas las discapacidades, porque, por ejemplo, cada vez que tú quieras postular a algo, por ejemplo, ir a comprar un auto al norte, tienes que presentar un certificado, tienes que ir papel allá, papel acá. Personas que no tienen una movilidad como uno, imagínense lo complicado que es para estas personas. Entonces sería mucho más fácil cuando uno vaya al registro civil o con la clave única, saca un certificado y listo. Y eso es todo. No ir al médico. En el caso de los amputados para nosotros es más fácil porque nuestra condición no es progresiva. Entonces nosotros nos cortan la pata, nunca más va a crecer, es algo que va a estar ahí, es difícil que vuelva a pasar. Mejorar el tiempo en la entrega de las prótesis, también que otra medida que se podría tomar, que eso es parte del Estado que suele pasar, 1 año y medio, 2 años, que regularmente la prótesis es de la más baja calidad posible. No puedo decir más que eso, que es la más baja calidad posible que se entrega al Estado. La gente no las termina de usar. Información clara también, que como dije, las personas que quedamos en el limbo, que no están en la mutual o en la Teletón, lo que les pasa regularmente es que te amputan a la casa y ahí quedaste. En mi caso, yo soy una persona joven, lo que decía la diputada Bulne, en el caso de los mayores es mucho más complicado, que existe mucha amputación debido a la diabetes. Ellos no tienen ninguna información. Esas personas ustedes no las ven en las calles porque están en sus casas, no tienen 5 o 6 millones por una prótesis y son personas mayores. Otras medidas que podrían, los valores de prótesis de extremidad, lo mismo, buscar cómo rebajarlas, porque muchas personas tenemos el acceso a pagarlas, pero podría ser un poquito más barata. Y eso también ayudaría al Estado porque el Estado también da prótesis como les paga ¿cómo se llama? A las empresas de prótesis por una prótesis, pero les pagan lo justo, entonces no les pagan 5 millones por una prótesis buena que sirva. Formación oportuna también, que es lo mismo que suele pasar, que es lo que me pasó a mí, te amputan para la casa y venga al fisiatra, al kinesiólogo, que todos saben, el kinesiólogo en el hospital no es lo mejor, hay un kinesiólogo para 50 personas, que es lo mismo, que se podría mejorar eso, fiscalizar empresas protésicas, lo que mencionó Ingrid, los médicos que prescriben correctamente las prótesis, también que suele pasar harto en el sistema público, que es lo mismo que acabo de decir, muchas personas le hacen su prótesis, cuando se la entregan no les sirven, no la usan, les duele, es incómodo, y aparte que el material es el más bajo posible. Prótesis formación con lo mismo, tratar de protesir, porque la carrera de protesista como que no existe, es como casi un oficio, aprenden en la Teletón, muchos salen de la Teletón y terminan abriendo sus centros de prótesis o trabajando para centros de prótesis más grandes y se especializan ahí o van al extranjero, pero como que no existe, es casi un oficio que aprenden así como porque lo están mirando. Sigamos con la hora, por favor. Las preexistencias, eso pasa harto, bueno, como todas las preexistencias. Eres amputado o tienes una malformación de creencia, preexistencia, no te reciben en ningún lado. Entonces, pues, es como pasa con todas las enfermedades preexistentes. Pero para los amputados no es tan complicado porque nosotros no necesitamos una medicación a largo plazo, nosotros necesitamos una prótesis y eso es todo. La epicrisis también, que también la epicrisis, porque la epicrisis es un documento oficial que podría ayudar para, por ejemplo, postular o para sacar el carnet de discapacidad o para postular algún beneficio de discapacidad, no tener que ir al médico que te haga un informe, ir a donde otro médico que te haga un informe. La epicrisis, listo, ahí está todo lo que uno tiene, porque tal como dije, no es una enfermedad progresiva. Es los diabéticos un poquito más, pero la mayoría de los amputados laborales o agenesis es algo fijo, no cambia a lo largo del tiempo, entonces no se necesita hacer una regulación constante de nuestra discapacidad. Agilizar la documentación para los vehículos también, que también lo mismo siempre. Yo entiendo que es un tema de costos, de IVA ahí, pero podría ser más sencillo, lo mismo. Un clic, sacar ¿cuánto que se llama? Clave única, certificado de discapacidad, listo, y con eso ya al norte comprar un vehículo. ¿Y por qué también a los discapacitados, en vez de ir al norte a comprar un vehículo, no mejor darle la facilidad de comprar un auto nuevo? Porque tenemos que comprar autos antiguos, viejos, usados, que de repente te duran 1 año, y tuviste la mala suerte que fuiste al norte, compraste el auto y el auto no estaba tan bueno, lo tenés que tener 3 años porque no lo podéis vender. Entonces, ¿por qué tenés que comprar autos viejos y no comprar autos nuevos con alguna facilidad que le va a servir a muchas personas amputadas, por ejemplo, para trabajarlo, convertirlo en taxi o en un vehículo de carga que lo podría trabajar también? La rebaja de impuestos también, la ayuda técnica, y creo que la última más que tengo ahí para finalizar, para no quitarles más tiempo, creo que queda una más, no, eso. Y eso más que nada, y eso era como alguna de las medidas que podrían ayudar. Por eso primero queríamos visibilizar el tema de los amputados y partiendo con el día, y después de eso seguir trabajando en alguna política pública como las que acabo de nombrar, que nos podrían ayudar, especialmente la rebaja de impuestos. Yo creo que sería bien importante, porque no solo ayuda a que sea más fácil comprar una, porque en realidad hay otras personas que pueden comprar una prótesis, sino que también con el mismo costo se puede traer mejor tecnología. Porque tal como dije, yo, por ejemplo, tengo mi prótesis y la pagué y tengo una, y una persona amputada debería tener 2 al menos.
porque igual que un auto, si se te pincha el repuesto, tenés que tener una en caso de, o dos liners en caso de, entonces no puedo andar con una. Yo con mi prótesis puedo trabajar, hacer mis cosas, pero no puedo subir un cerro porque es medio incómoda, entonces hay ciertas actividades que yo no puedo hacer. Debería tener otra mejor, pero eso significa invertir 6 7 millones para tener otra. Entonces eso es lo que uno ve y el Estado a veces entiende. Te entregan la prótesis como que, vuelve a caminar, pero la prótesis que te entregan es como para que camines dentro de tu casa, te podéis parar al baño y eso es todo. Y ahora viene algo sobre ¿cuánto es que se llama? Los cupos laborales. En el caso de las personas discapacitadas, de las personas amputadas, no necesitamos tanto un cupo laboral. Antes del cupo laboral, primero hay que salir de la casa. ¿Cómo se sale de la casa? Con una prótesis. No sacan nada con tener 1000 cupos laborales y pasarle el problema al privado, porque el privado al final termina contratando a alguien con una discapacidad menor, que no tenga que modificar mucho su empresa, baños accesibles, entonces le pasan ese problema. En vez de eso, primero hay que hacer que esa persona salga de la casa. ¿Y cómo sale de la casa? Con una prótesis de calidad, a lo mejor el acceso a una silla de ruedas mucho mejor, porque hay personas amputadas que a lo mejor no pueden tener dos prótesis y les combina, mejor una silla de ruedas eléctrica, es mucho mejor que salir a trabajar con eso que le den el cupo. Eso creo que es como lo que podría terminar dentro de las cosas políticas públicas. Agradecer, gracias, un Gracias. poquito lo siento. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Ingrid. No sé si alguien quiere brevemente hacer alguna pregunta, más que nada, brevemente, ¿no? Para avanzar. Mira, e ideas, porque estábamos conversando acá con Carlos, que yo creo que sería importante, con esta misma minuta en el fondo, para ser bien precisos, invitar a Senadis, pero mandarle para que nos traiga la respuesta, no para venir a contarle la situación. Entonces tomemos el acuerdo de invitar a Senadis tendría que ser después del 23. Sí, tenemos. Sí, 28 y pasado por ahí, el programa. 28, sí. No, diciembre. Sí, sí, sí. Vamos para diciembre ya el programa. Ya, lo vemos, pero lo dejamos ahí en atención, ¿ya? Sí, vamos a enviar, entonces tomamos el acuerdo. Luis Fernando. Luis Fernando tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Mira, más que nada era felicitar a la Fundación, a sus representantes que están hoy día acompañándonos, por el tremendo trabajo que hacen, por un lado, en el apoyo a las personas que tienen estas diferencias de extremidades, pero también por el trabajo que han hecho aquí para presentar ideas de proyectos de ley de modificaciones legales que son muy atingentes, que las encuentro súper sensatas. Yo creo que no deberíamos desaprovechar la oportunidad de tratar de trabajar en conjunto con Senadis modificaciones legales que vayan en esa línea, porque de verdad me parece súper acertado en la línea de ir a facilitar la vida de las personas que tienen estas diferentes extremidades, sin generar mayor burocracia, sin generar mayores complejidades procedimentales, podríamos decir. Es bien sencillo, una idea de bajar impuestos, una idea de eliminar dificultades y burocracia innecesarias para poder acceder, por ejemplo, a vehículos y a otras cuestiones que son fundamentales para ellos en su día a día. Entonces, yo creo, y le hago el llamado para que lo podamos hacer, ojalá colaborativamente dentro de la comisión, en conjunto con Senadis, trabajar un proyecto de ley que precisamente vaya a resolver muchas de estas necesidades y acoger varias de estas ideas que, de nuevo, reitero, me parecen súper buenas, así que quiero aprovechar de felicitar más que nada a la Fundación por el trabajo que hacen día a día. Muchas gracias, diputado. Me sumo, por supuesto, a la presentación de ustedes, como que en el fondo esto releva la importancia de trabajar con las organizaciones, porque nos dan cuenta desde quienes viven el día a día las necesidades y que nosotros podamos hacer y desarrollar proyectos de ley que vayan a lo neurálgico y a lo que ustedes realmente necesitan. Porque esto de manera separada nosotros lo hemos venido escuchando. O sea, ¿para qué les digo el tema de las ayudas técnicas? O sea, cuando la ayuda técnica llega, ya el niño o la niña creció, o el caso que yo siempre lo pongo como ejemplo porque lo encuentro tremendamente dramático, casos que nos contaron: yo necesitaba una prótesis para mi pie derecho, me llegó para el izquierdo. Entonces no solamente caemos en el tema de la demora y la baja calidad, sino además la indignidad de la situación. Entonces yo creo que estamos en el acuerdo para trabajar, como dice el diputado, un proyecto en conjunto, y está hechito, pues, y ahí le podemos ir agregando con diputado. Presidenta, felicitar a la Fundación, a Ingrid, a Miguel,
Y la verdad que yo me sumo a lo que dice el diputado Sánchez y lo que dice usted, Presidenta. Aquí hay un tema puntual que puede ser o sea, nos abrieron los ojos en algo muy sencillo, que es la eliminación de la tasa de impuestos al poder traer lo que a las personas le va a cambiar la calidad de vida. Entonces, yo quiero pedirle, Presidenta, que en ese oficio específicamente le señalemos que esta comisión espera de Senadi o del Ministerio de Desarrollo Social una iniciativa legislativa en ese tenor. Estoy seguro que la recaudación de impuestos en este tipo de ayudas técnicas debe ser muy baja. Y en vez de preocuparnos de recaudar a través de esto, estamos haciendo algo de verdad efectivo para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo menos acceder a un costo diferenciado, un costo más bajo, a lo que les va a permitir desarrollarse en su vida de forma más plena. Por tanto, presidente, yo creo que como no tenemos, y especificar ahí, porque de repente la fundación, claro, ¿no? Puede decir, bueno, ¿y por qué no lo presentamos nosotros? Porque como es un tema presupuestario, nosotros no podemos eliminar impuestos a menos que contemos con el patrocinio del Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que hay que ponerle, y aquí yo agradecer al diputado Moreno por traernos la posibilidad de escucharlo, de hoy día votar por el día de la concientización, pero en definitiva impulsar una iniciativa en este tipo, yo creo que podría ser de verdad un cambio significativo. Así que tomo la pelota, veamos cómo lo abordamos, Presidenta, pero creo que es clave. O sea, Sí, a ver, el año pasado, creo que fue en noviembre, yo llamé al director de aduana porque me plantearon también un tema de la importación de un producto que es millonario y las dificultades para traerlo a Chile, porque además llega a Santiago un impuesto, después va a regiones otro impuesto, y él plenamente, o sea, me acuerdo que, no sé si seguirá siendo el mismo director todavía, ¿el mismo? Ah, ya, entonces, pero la voluntad justamente hablando de este tema y la disposición a solucionarlo y a facilitar este asunto, esta burocracia además, que es excesiva y además demora, en fin. Pero bueno, se nos ha planteado desde muchas veredas y me parece... Ah, y el otro tema, con el asunto de las ayudas técnicas, la sobrevaloración que se da cuando se postulan las ayudas técnicas también. Eh, con agrupaciones Vida y Esperanza de los Andes, que finalmente partió siendo una agrupación de personas eh, que tenían algún tipo de amputación, en fin, o de discapacidad física, de movilidad, pero se han sumado un montón de otras discapacidades porque funcionan muy bien. Entonces nos comentaban su preocupación no solamente de la demora, sino que el tema de que ellos ya saben los valores aproximados, entonces lo inflado que llegaban esos presupuestos y por el mismo valor de un producto podían, no sé, adquirir tres. Estoy poniendo un ejemplo. Pero eso también es un tema que hay que revisar y hay que ponerlo ahí en la mesa. Así que yo creo que todo eso lo conversamos porque lo podríamos trabajar desde acá. Sería interesante que como comisión lo pudiéramos trabajar y pedimos, obviamente, el ayuda al patrocinio de la instancia correspondiente. ¿Mm? ¿Les parece? ¿Tomamos el acuerdo entonces? Tomado. Aduanas junto con Senadi. Sí, yo creo que sería bueno invitar a aduana y Senadi. Sí, sí, a la comisión. ¿Mm? Diputada. Hay desarrollos de proyectos de robótica en las universidades y particularmente en las escuelas de ingeniería, en las escuelas de ingeniería, tanto de la Universidad de Chile como de la Católica y de la Universidad de Santiago son las que conozco. Me imagino que todas las universidades. Y en ese sentido, en los proyectos de robótica hay profesionales que se han especializado o que pueden guiarse para una especialidad para desarrollar especialmente estas prótesis que tienen que ver mucho con robótica, aquí en Chile. Lo que podría evidentemente mejorar no solamente en materia de costos, sino que además en materia digamos, de accesibilidad a los productos. Y eso sería importante, pienso yo, que pudiéramos oficiar también a las diversas escuelas de ingeniería de las universidades, como digo, en la Universidad de Santiago hay un bonito proyecto. Perfecto. En la Universidad de Chile también hay un bonito proyecto, en la Escuela de Ingeniería, derechamente, y también al IDIEM,
porque también ellos tienen trabajo en esta materia, Ya. para saber qué es lo que tienen, Perfecto. para ver qué es lo que pueden ofrecer, digamos. Sí, vamos a hacer, vamos a enviar un La oficio. Federico Ya, Santamaría me perfecto. A todas las agrega. universidades que nos puedan dar información. Ahí, Carlito, usted averigua. ¿Ya tomamos el acuerdo, estimados? ¿También? Y la de Entonces, yo les Santiago. sugiero que, como es un proyecto, un artículo, se fue el diputado único, podamos hacer la votación en general y en particular. Ya, la tomamos de inmediato. Diputado, o sea, diputado, le dije, Carla. Ya a estas alturas, Estoy bien, estoy bien. Estoy feliz. Gracias, presidenta. Ya. Bueno, como usted bien señaló, este es un proyecto bastante simple, por lo tanto, la comisión puede aprobarlo en general y particular a la vez, o despacharlo en general y particular. Así que voy a proceder a tomar la votación de los diputados que están presentes, tanto acá en la sala como telemáticamente. Personalmente, para que quede constancia, cada uno vaya viendo la forma en que vota. Doña Mercedes Bulnes, doña Catalina del Real. A favor. Gracias, diputada. Don Jorge Guzmán. A favor, don Carlos. Gracias. Daniel Melo estaba hace un rato, pero ahora no. Doña Joana Pérez. Ahí está. Hola, buenas. Apruebo, a favor. Gracias, diputada. Barriga se retiró. Don Luis Fernando Sánchez. A favor, señor secretario. Gracias, diputado. Doña Marisela Santibáñez. A favor, don Carlos Cámara. Muchas gracias. Don Renzo Trisotti. A favor, señor secretario. Gracias, diputado. Y presidenta, doña Carolina Marzán. A favor, por supuesto. Muchas gracias. Con 8 votos a favor y ninguno en contra, entonces ha sido aprobado en general y particular este proyecto y se ha despachado a la sala. Tenemos. Tenemos que tenemos que designar a un diputado o diputada informante. Así es. No tenemos ¿Quién es el autor del proyecto? Es que justo te paraste, entonces no. Sí. No. Sí, pues usted es el autor principal del proyecto. Pongo, presidenta, que sea el diputado Benjamín Moreno. Sí. Que quede, Fíjate justo. que quede en acta. O sea, nosotros como comisión lo podemos definir. Entonces, por eso nunca te pares. Secundo la propuesta. Nunca te Sí, sí, entonces lo proponemos a usted, diputado Moreno, como diputado informante. Muchas gracias, presidenta. Con gusto acepto ser el diputado informante de este proyecto. ¿Mm? Falta el aplauso. Vamos. Vamos. Bien, pues, si quieren se quedan, la sesión termina a las 7:30, tenemos un invitado esperando, si es que quieren no se sientan ya, así que, perfecto. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla, que es un proyecto de ley que dispone reservar un porcentaje de puestos de trabajo en las entidades que indica para personas discapacitadas, boletines refundidos 13011, 11, 1445, 13 y 1444913 en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Para estos efectos habíamos invitado a la diputada, a la ex diputada, señora Goich, quien se excusó de venir, pero se encuentra presente el director de sustentabilidad de la SOFOFA, el señor Ignacio Cobo, y asiste acompañado de la señora Elena Rasmilich, consejera de la SOFOFA y presidenta del Centro de Discapacidad de SOFOFA. Les quiero agradecer su paciencia, Ignacio y Elena. Gracias por esperarnos, pero era importante darle el tiempo necesario a este proyecto que acabamos de votar. Muchas gracias. Ignacio, bienvenido y tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. La verdad, feliz también de conocer un poco más de lo que presentó la Fundación.
Así que feliz de haber estado en esta conversación. Muchas Voy a gracias. proyectar, me confirman por favor si se ve de manera correcta la presentación, que todavía ahí. ¿La están viendo o no? Sí, ahora sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, presidenta, nuevamente. Bueno, y a todas y todos los diputados de la comisión, como SOFOFA y REN, la Red de Empresas Inclusivas, queremos agradecer esta invitación. Nuestro presidente, Richard von Appen, por temas de agenda, lamentablemente no nos puede acompañar hoy, pero también extiende el agradecimiento a todos y todas, al igual que nuestra presidenta de la REN, Elena Rasmilik, que no nos pudo acompañar en esta oportunidad. Aprovecho también, presidenta, por su intermedio de tal como decía antes, felicitar a la Fundación Amputados Sin Límites y, perdón la patudez, pero también quiero dejar las puertas abiertas a que nos reunamos y en caso de aprobarse en el fondo, coordinar un día, un kit comunicacional que nosotros hacemos para difundir al interior de las empresas de la Red de Empresas Inclusivas ciertos días que son hitos y que nos ayudan a comunicar y educar a los colaboradores y trabajadores de la empresa, así como lo hacemos el 21 de marzo con el Día de Síndrome de Down, el 3 de diciembre que viene pronto, el Día Mundial de la Discapacidad, el 2 de abril, también el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, y queremos dejar en el fondo, aprovecho la patudez y perdón, pero dado la conversación anterior, las puertas abiertas para que hagamos algo en esa línea. Así que muchas gracias. Maravilloso. No se preocupe, al contrario, Ignacio. Justo se pararon porque los estaban despidiendo, pero nosotros comunicamos la invitación. Si quiere nos puede mandar una notita y se la transmitimos acá a los colegas que están despidiendo a sus invitados. Así que maravilloso esa intervención que comenta. Muchísimas gracias. Bueno, metiéndonos ya quizás un poco más en el tema concreto que vamos a exponer, hoy día vamos a hablar un poco desde el foco más práctico que teórico en relación a la propuesta de aumento de la cuota reservada legal para las personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez, tratando de aportar un poco desde la experiencia y desde las conversaciones y reflexiones que hemos estado teniendo con diferentes empresas en relación a esta materia. Solo como contexto, a nivel general, desde SOFOFA nosotros tenemos como propósito poner a las personas en el centro de la actividad empresarial y desde esa lógica también comprendemos que estamos convencidos de que las empresas deben ir buscando un desarrollo sostenible que vayan haciéndose cargo de poner el bienestar de las personas también en el centro de su actividad. Y esto lo vamos haciendo a través de diferentes acciones, en particular en el área con la Dirección de Sostenibilidad, la cual tengo la suerte de liderar. Hacemos acciones en relación a la medición, estamos midiendo constantemente cómo están avanzando las empresas en diferentes aspectos de sostenibilidad, aspectos asociados a temas sociales, temas ambientales o de gobiernos corporativos. También aprovechamos instancias para generar conexiones y en esas conexiones ir generando el aprendizaje. Y también hacemos proyectos prácticos que lo que buscan es responder o contribuir a desafíos sociales, ambientales o los que lo comentaba anteriormente. Y en el marco de esta conexión y de esta acción es donde nace la REIN. La REIN es una red de empresas que nace al alero de un convenio, una alianza que tenemos con la OIT para ir apoyando a las empresas en el tema de la inclusión laboral, y tenemos 3 grandes objetivos. Por un lado, ser referente de voz empresarial en aspectos de inclusión laboral. También queremos, y es el marco por el cual estamos hablando en este momento también, ir apoyando desde la experiencia práctica de la empresa en la construcción de políticas públicas, ir dando insumos que ustedes puedan requerir para poder contemplarlo en las discusiones normativas que vayan teniendo, y lo que quizás toma gran parte de nuestro día a día, consensuar y ir difundiendo las buenas prácticas de inclusión laboral, entendiendo que es un desafío adaptativo y que tenemos que trabajarlo en red. Hoy en día contamos con más de 80 empresas y además estamos bien articulados con diferentes fundaciones y también organismos del sector público para ir llevando a cabo esta misión. Dicho eso, nosotros en el 2020 y como insumo o como propuesta de insumo de fondo, en el marco de la evaluación que estaban haciendo los 3 ministerios en relación a la ley 21.015, hicimos un documento, un informe que daba nuestra visión en referencia a diferentes puntos de esta ley. En particular abordamos 6 puntos y hicimos un anexo que justamente toca el tema de la reserva legal de contratación y asignatarias de pensión de invalidez, que es desde el cual nosotros vamos a hablar en este momento, tratando de ser lo más rápido posible y después abierto a todas las preguntas o consultas que me quieran hacer. Pero a nivel general, nosotros consideramos que efectivamente
esta ley la reconocemos como un impulso positivo. Reconocemos en el fondo que esta cuota reservada ha sido una forma bien efectiva de ir acelerando cambios culturales y que ha sido un impulso positivo para ir posicionando el tema al interior de las empresas, sobre todo aquellas empresas que no estaban abordando este tema antes. En la REIN vemos la particularidad de que venimos trabajando desde el 2015 esto, y lo venimos trabajando proactivamente. En SOFOFA lo venimos trabajando desde el año 1992, pero esto nos ayudó también a acelerar o poner el tema en la mesa de empresas que quizás todavía no estaban poniendo foco en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Ahora bien, este positivo impulso creemos que es algo que tenemos que evaluar efectivamente para ver cuánto ha sido el impacto de esta ley. Y sabemos que hay alguna instancia y algunos estudios que se están haciendo en esa dirección. En particular, Pacto por la Productividad, que es una instancia en la cual nosotros participamos, está haciendo un estudio para evaluar el impacto ya de carácter cuantitativo y cualitativo de la ley, y si bien los resultados todavía no están, en base a las conversaciones preliminares que se han ido sosteniendo, se da cuenta de que hay un impacto preliminar positivo, pero que no ha sido significativo, y que ha estado muy influenciado por el impulso que se ha dado en aumentar la cantidad de registros en el Registro Nacional de Discapacidad. O sea, ha ido aumentando la contratación porque ha ido aumentando la cantidad de personas que se han ido acreditando en este registro nacional. Entonces, tiene cierto efecto, obviamente, ese aumento. Entonces, ahora, en este escenario, y considerando también el escenario actual de cumplimiento, y considerando también el marco en donde está efectuándose esta implementación de la ley 21.015, nosotros creemos que la cuota del 1%, la reserva legal del 1%, debe mantenerse. ¿Y por qué? Porque creemos que tenemos que ser responsables con este proceso de inclusión laboral, promoviendo y empujando una mirada inclusiva de forma integral en las empresas, considerando una serie de elementos que vamos a presentar a continuación. Ahora bien, lo principal es buscar que se ponga en el centro a las personas con discapacidad, y principalmente por sus capacidades, no sus discapacidades. O sea, no, tomando las palabras quizás de Miguel que hablaba antes, no vamos a destacar a Jocelyn por tener alguna extremidad amputada, la vamos a destacar porque es una seca jugando ping-pong, en el fondo. Eso es el foco que nosotros tenemos. Y nos preocupa en esa línea que un potencial aumento en la cuota o la reserva legal vaya generando una presión que potencie eventuales contrataciones, pero no la inclusión, porque son palabras relacionadas pero bien distintas a la vez. En el fondo, una cosa es la contratación y otra cosa es el proceso responsable de la inclusión, que para nosotros es el fin de la ley, en el fondo, que es generar un desarrollo laboral, que se hagan ajustes razonables en la empresa, que las personas también vayan desarrollándose laboralmente al interior de las mismas, y que se fomente también la permanencia. Yo me acuerdo que hablaba con Matías Poblete de la Fundación Chilena para la Discapacidad respecto al promedio de días que las personas con discapacidad están contratadas, y recuerdo que me decía que era del orden de 140 días. Entonces, da cuenta que todavía tenemos brechas que van más allá del número, en el fondo, y que tenemos que poner foco. ¿Y por qué? El primer punto que creemos que es importante considerar es el cumplimiento. Y por grado de cumplimiento, nosotros lo vemos en la relación a las exigencias propias de esta ley, que es la relación laboral. Pero también queremos impulsar a ir más allá y generar procesos inclusivos que van más allá con cumplir o no con la cuota, ¿ya? En esta línea, las empresas que forman parte de la red de empresas inclusivas son organizaciones que a la fecha cuentan explícitamente con el interés proactivo por trabajar en fomento de la inclusión laboral al interior de su empresa. Y tienen, entre otros elementos, al menos un coordinador o una persona que está designada para ir generando la gestión de la inclusión, muy en la línea de la ley 21.275. Ahora, dentro de la misma red, algunas empresas que han tenido un rol activo en la red, que han desarrollado iniciativas concretas y observables para ir dando cumplimiento responsable a la ley, no solamente cumplir con la cuota, no lo han logrado. Y incluso en base a un estudio que nosotros realizamos año a año, este año particularmente lo vamos a realizar en enero del 2023 para evaluar el 2022, pero en base a un estudio que hicimos el 2020, de 44 empresas que contestaron, 22 de ellas no estaban cumpliendo todavía con el 1%. Entonces, y empezamos a ver por qué no lo están cumpliendo, y empezamos a levantar otras consideraciones que van más allá o antes, en el fondo, del porcentaje propio de la ley.
Y a su vez también a nivel nacional, en base a la información que publicó el 2021 la Dirección del Trabajo, de las 2.139 empresas que cumplieron enviando la declaración, que incluso comentaban ahí en ese estudio que cerca del 11-12% no tenía tampoco 100 colaboradores, tenía menos de 100 colaboradores, entonces hicieron una publicación súper responsable y voluntaria, no por exigencias de la ley, lo cual nosotros celebramos, y que me atrevo a decir, y un juicio súper personal, pero probablemente esas 2.139 empresas que hicieron las declaraciones son quizás como las más, en buen chilenismo, es como las más mateas, en el fondo las más responsables. Incluso esa, ahí se da cuenta de que hay 20% que no cumplieron con el porcentaje de contratación. Y por otro lado, ahí en el mismo estudio salía que 32.000 contratos solo seguían vigentes 21.000 contratos. Entonces, da cuenta de que existen brechas o desafíos que tenemos que ir resolviendo antes de potenciales aumentos de los números o del porcentaje de contratación. Reflejan que existen algunos temas que, claro, tenemos que ir resolviendo y que vamos a exponer un ratito más. Y también entendí, escuché al principio que citaban a la Fundación Contrabajo, que también es una fundación que responsablemente ha hecho harto estudio en relación, y también un estudio de ellos establece que en promedio un 38%, hay un 38% de participación laboral de personas con discapacidad bajo la ley 21.015, y hay un 62% aproximadamente de cupos laborales que no se están ocupando todavía. Y que solo el 39,5% de las empresas obligadas legalmente tenían trabajadores con discapacidad contratados con relación laboral vigente al 2021. Y también, complemento a este estudio, la Fundación Chilena por la Discapacidad hizo un estudio sobre la inclusión laboral en Chile y la oferta de vacantes de la BNE bajo la ley 21.015, y comentaba en ese estudio que el 51-52% de los cargos laborales ofertados en la BNE está asociado a oficios no calificados, y solo un 22% eran profesionales. Y eso también es un indicador de que tenemos otra brecha que tenemos que ir resolviendo antes de aumentar eventuales cuotas, que muestra un poco el desafío entre el desarrollo laboral y el desarrollo profesional laboral también, versus la contratación muchas veces temporal en cargos más de oficio, en el fondo. Hay un potencial aumento creemos que un potencial aumento de la cuota de contratación podría empujar también a disminuir quizás la atención a el desarrollo laboral y desarrollo profesional de las personas, y quedarse solamente en contratar. Y probablemente contratar personas con oficios que muchas veces no son cualificados, que es lo que se está dando hoy en día en base a este estudio. Ahora, también tenemos barreras culturales y barreras estructurales que tenemos que ir trabajando proactivamente para aumentar los números o los porcentajes de contratación. Entre las barreras culturales, creemos que todavía estamos con cierto desconocimiento frente a la inclusión laboral, y en ello reconocemos que la ley 21.275 ha sido un tremendo aporte, o sea, ha metido más el tema al interior de las empresas, y las empresas están focalizando la gestión a través de los gestores para fomentar la inclusión laboral. Ahora bien, siguen habiendo hartos sesgos inconscientes de muchas personas, y que concientizarlo lamentablemente toma más tiempo del que uno le gustaría, en el fondo. Hay también cambios culturales o organizacionales que se están asentando ahora, pero aún no se logran del todo, en el fondo. Me comentaban, por ejemplo, que todavía hay un tema en el uso generalizado de la definición biomédica de la discapacidad, que es la que centra los defectos en las personas con discapacidad y en sus propias responsabilidades para generar la inclusión, más que un análisis focalizado en un modelo social de comprensión de la discapacidad, donde el entorno, las actitudes del resto van jugando un rol importante. Y esos cambios de concepción se están realizando, pero toman más tiempo del que uno obviamente le gustaría. También hay avances que tenemos que ir haciendo en cuanto a los ajustes razonables. En el fondo, también un estudio de la misma Fundación Chilena para la Discapacidad comentaba, en base a una opinión pública de personas con discapacidad, que solo el 51% de ellas declararon que, estando trabajando bajo la ley 21.015, sus empresas hicieron ajustes razonables en los puestos de trabajo, mientras que el 48% restante comenta que no se hizo. Entonces, todavía da cuenta de que tenemos estas brechas que tenemos que ir trabajando, así como avanzar también en la visión que existe de la credencial. Y sobre todo, más que la visión, es en la información sobre la credencial. Hay muchas personas con discapacidad que todavía no conocen de la credencial, y que se está cumpliendo, se está
están insertos laboralmente y se están incluyendo y se están desarrollando laboralmente y no tienen la credencial. Entonces, por eso no cuentan en la cuota. Entonces, tenemos todo un desafío ahí, y también dar una visión de esta credencial no como un efecto más asistencialista en el fondo, sino como una credencial que constituye en el fondo los derechos o derechos para las personas con discapacidad. Y bueno, también es súper razonable que personas con discapacidad que ya están desarrollando sus carreras y sus trayectorias laborales y están bien asentadas, ya han ido avanzando, que le vayan a pedir, oye, pucha, estamos teniendo una inclusión laboral, la venimos haciendo hace años contigo, es raro que se le pida en el fondo que ahora acredite la discapacidad, siendo que muchas de ellas dicen, oye, yo llegué acá por mis capacidades, no quiero acreditar mi discapacidad, no me interesa, y es razonable, pero eso también habla de ciertas brechas como que van complejizando un poco la implementación de esta cuota, que insisto, y como REIN y como SOFOFA, buscamos la inclusión laboral, es uno de los focos que estamos empujando fuertemente a través de diferentes proyectos que feliz les puedo contar en otro momento, pero que es uno de los focos que estamos trabajando. En cuanto a barreras estructurales, destacaría por lejos el tema de la baja escolaridad, que es una causa indirecta que complejiza la inclusión laboral. Muchas veces las mismas personas con discapacidad son excluidas o discriminadas de ámbitos escolares, que son temas culturales que tenemos que trabajar, por supuesto, y que también dificultan y tienen trayectorias educativas mucho más complejas de cara a la educación superior. Muchas veces, en el mejor de los casos, se retrasan, pero muchas veces de lleno dejan de estar en la trayectoria como que conocemos, y perdón si no es la mejor expresión, pero la trayectoria más común de la formación. Y de hecho, entiendo que las escuelas especiales, según lo que entiendo, tampoco cuentan con reconocimiento de cuarto medio. O sea, ahí ya estamos generando una brecha importante al no entregar ciertas licenciaturas de enseñanza media, que obvio que impedir la postulación a estudios superiores y también los margina de ciertos puestos de trabajo que tienen como requisito el cuarto medio. No voy a entrar en los detalles tampoco de otros aspectos como la heterogeneidad de los modelos de negocio. O sea, hacer las leyes hay que tener en consideración todos los negocios diferentes o también las complejidades del cumplimiento de la ley, que están asociadas a ciertos desincentivos para otras consideraciones laborales, o quizás como estigmas que de repente salen, o quizás lo que decía el mismo Miguel, si mal no recuerdo, que hay cosas necesarias, como poder salir de la casa, que lo mencionaba en su presentación. Y bueno, también hay ciertas debilidades, hemos encontrado, y un poco lo que hemos hablado con las empresas, hay ciertas debilidades o brechas o desafíos en el fondo en cuanto a la intermediación laboral, entendiéndola como una instancia que vincula a las personas con discapacidad que busca empleo con las instituciones empleadoras, en el fondo, buscando empleados. Y en ese caso, la intermediación laboral, en el caso de personas con discapacidad, es un proceso mucho más complejo que el simple puente entre oferta y demanda, ya que las personas con discapacidad podrían requerir una preparación anterior para enfrentar los procesos de selección, en el caso que no tengan mayor experiencia laboral, por ejemplo, y que su perfil lo requiera. La misma ley, el rol que le asigna a la OMIL o a la BNE, de repente es bien limitado, pudiendo tener quizás roles más significativos como agentes intermediadores. La OMIL, por ejemplo, no entiendo, corríjame si estoy equivocado, por favor, pero entiendo que no tienen criterios estandarizados para apoyar la inserción laboral de personas con discapacidad. Y cada uno tiene sus propios funcionamientos, sus propias dinámicas, algunas funcionan mejor, otras funcionan no tan bien, siendo que podría ser una oportunidad para ir trabajando la intermediación laboral estandarizada, dando ciertas pautas que favorezcan y pongan en el centro a las personas con discapacidad. Lo mismo Senadis, teniendo quizá un rol más explícito en estos puntos. Y no voy a entrar en el detalle, pero en base a un estudio que vamos a lanzar, de hecho, el 17, junto a la consultora Good Company, también hicimos una revisión de la literatura y estos elementos se van repitiendo también desde la visión de la literatura. Entonces, en base a estas barreras, nosotros creemos que es necesario ir subsanando, impulsando o modificando también otros elementos que están asociados a la ley de manera previa a posibles modificaciones de la reserva legal. Por ejemplo, facilitar la formación y certificación de competencias laborales de las personas con discapacidad para evitar los temas de las brechas de escolaridad y formación que decíamos antes. Generar estos impulsos a la difusión y análisis de los incentivos posibles y posibles desincentivos también que de repente hemos visto para obtener el Registro Nacional de Discapacidad. También hay que abordar ciertas limitaciones a las publicaciones de los puestos de trabajo, entre una serie de acciones que buscan
poner en el centro a la persona con discapacidad, su desarrollo laboral en el marco de la ley 21.015. También hay que ir viendo otras alineaciones con la ley 21.015 y algunas normativas que están circunscritas en estas relaciones laborales. Por ejemplo, y estos son casos bien prácticos, quizás son particularidades, pero que si se extienden creemos que son complejas. Hay muchos puestos de trabajo formales que suelen requerir jornadas hoy en día de 45 horas semanales y que para algunas personas con discapacidad son difíciles de llevar a cabo. O sea, por ejemplo, nos comentaba una persona que tiene que asistir a terapia 2 veces por semana. Entonces, hay que ir ajustando y hay que ir buscando flexibilidades. Y esa persona de repente decía, chuta, me es más fácil terminar optando por trabajos medio informales, de jornadas parciales, simplemente trabajar como independiente. O también, no sé, corríjanme si estoy en lo equivocado, por favor, pero también me decía que a mí me llamó mucho la atención y una particularidad quizás no es extensible para efectos normativos, pero me comentaba una persona con discapacidad que hoy en día está en los sistemas de salud de sus padres, en el fondo. Es como carga de sus padres. Y que si se sale de ese sistema, queda como con cierta discapacidad preexistente y el sistema de salud le sale muy caro. Entonces tiene un desincentivo gigantesco para, como familia, quizá buscar una relación formal, o sea, informal, laboral, que son particularidades que creo que van incidiendo un poco en el cumplimiento, ¿no?, de la ley. Pero más allá, quizás de todos estos puntos, creemos que un potencial aumento en la cuota de reserva podría generar ciertos incentivos perversos, que podrían generar un aumento o podrían generar ciertas complejidades o ir en desmedro de las propias personas con discapacidad. Y acá algunos testimonios, en el fondo, que he escuchado, que me han comentado, que, por ejemplo, dicen, oye, ahora voy a tener la presión, si yo tengo la presión de contratar por la discapacidad, que es contratar para cumplir la ley. Y eso es terrible para la persona con discapacidad, que se estén contratando por la discapacidad para cumplir la ley. No, nosotros estamos fomentando que se contrate por la capacidad. O otra empresa me decía, oye, yo tengo en mi gestión o mi política de diversidad e inclusión, tengo 4 pilares: migrantes, personas mayores, personas, no me acuerdo el tercero, pero bueno, 3 pilares para este ejemplo: personas mayores, migrantes y personas con discapacidad. Me dicen, si me aumentan la cuota de personas con discapacidad que tengo que controlar, pucha, el foco de gestión que voy a tener que poner es mucho más en las personas con discapacidad, y eso puede ir en desmedro de los esfuerzos que se están haciendo para incluir a personas migrantes en este caso y a personas mayores. Entonces, El otro era, disculpa Ignacio que te interrumpa, era mujeres en cargos de jefatura. ¿Vamos siguiendo eso? Sí, también, efectivamente, efectivamente. Muchas gracias. Entonces, van diciendo también que, oye, me voy a focalizar en la contratación, tengo un incentivo en el fondo en focalizarme en la contratación más que en la inclusión formal y responsable de las personas con discapacidad, que es lo que nosotros consideramos inclusión. O sea, que debemos ser bien enfáticos en separar dos conceptos que están relacionados, pero uno es contratación, que eso me permite cumplir con las cuotas, y otra cosa es inclusión. Si me aumentan la cuota de contratación, chuta, quizás van de desmedro, esperemos que no, y vamos a trabajar para que así no sea, pero quizás podría ir en desmedro de la inclusión real, porque primero tengo que cumplir la ley muchas veces, ¿ya? Entonces, creemos que es un tema sensible para ir conversando y finalmente quizás en otros puntos que están relacionados a esta temática en base a lo que las empresas nos han ido levantando, es desde un enfoque práctico, tal como decía al principio. Hay cosas que tenemos que ir considerando en el marco de esta conversación que se están teniendo en el fondo, que muchas veces nos dicen, oye, pero por un tema de representatividad de la población hay un 16% de personas con discapacidad a nivel nacional, y la ley está exigiendo un 1%, o sea, hay una brecha. Pero yo creo que es importante hacer el filtro, porque es verdad, hay un 16% de personas con discapacidad, pero ¿cuántas de esas personas con discapacidad cuentan con el Registro Nacional de Discapacidad? Ahí disminuimos considerablemente. Y más restrictivo aún, pueden contar con el registro, pero después si están efectivamente en condiciones de trabajar. Ese es el número, son personas que están en condiciones de trabajar, el foco que tenemos que tener, obviamente. Y por otro lado, también en base a un estudio de la OIT, que después se los puedo enviar si por los canales que sean, pero se llama Promoviendo Oportunidades de Empleo para Personas con Discapacidad, que fue el 2019. Ahí comentan que uno puede promover una visión desde los incentivos, teniendo en cuenta que países
donde tienen mayores cuotas acompañan esta ley con incentivos de contratación. En esa línea, los incentivos más frecuentes que menciona este estudio están asociados a incentivos financieros o promoción de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, tales como subsidio a los salarios de personas con discapacidad contratadas. De hecho, un 35% de los casos que vieron de diferentes países daban cuenta de este incentivo, seguido también de exenciones o bonificaciones tributarias, que era el 33% de los casos. Entonces, uno podría ir pensando en beneficios también, aspectos de licitaciones públicas, otros tipos de beneficios que cambian la visión desde lo punitivo, que podría generar una presión, desde mi punto de vista, quizás perversa en el fondo, a una de incentivos. Y a su vez, también en base al mismo estudio de la OIT en cuanto a la efectividad de las cuotas, también el mismo estudio dice que en varios países que cuotas son más altas, los empleadores están empezando a generar este cumplimiento en papel, el cumplimiento de la contratación nominal. Y la contratación nominal, no la inclusión real, al final te permite cumplir con la ley, pero no está generando una inclusión, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, en esa lógica, quizás podríamos también ir pensando en una planificación graduada o por estadio o etapa, que vayan ejecutándose contra la demostración de ciertos avances. Por ejemplo, uno podría pensar, oye, en vez de un aumento gradual del 1 al 2%, en el fondo, uno podría decir, oye, si logramos que el X% de las empresas ya estén logrando cumplir con la contratación, con la cuota del 1%, ver si podemos hacer ajustes, pero ir viendo también etapas graduales donde se acompañe, por ejemplo, este 1% que asigna la ley actual con un incentivo para llegar al 2%, no un carácter punitivo para llegar al 2%, que yo creo que van a Ignacio, ir... Ujú. disculpe, es que lo voy a tener que interrumpir porque son las 19:27. La sesión termina a las 19:30 y tenemos que votar el proyecto en general. Perfecto. Ningún problema. Esta era la No sé, última lámina que la dejo nomás en el fondo que resume lo que estábamos hablando, de las dificultades o las complejidades que creemos que podría conllevar un aumento de cuota en desmedro quizás de las mismas personas con discapacidad en cuanto a su inclusión laboral, no su contratación. Así que perdón, intenté ser lo más no. rápido posible. No, disculpe Perdón. usted que, bueno, que a veces uno quisiera distribuir mejor el tiempo, pero en respeto además a quienes vienen, nos vienen a exponer, eh, se nos pasa un No hay poquitito el tiempo y problema. todo es muy pero lo importante es que esta presentación va a quedar acá en el grupo que tenemos de WhatsApp de la comisión, ¿ya? Así que Perfecto. muchas gracias, Con la Ignacio. consulta, Dígame. estamos totalmente con las puertas abiertas, así que Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a proceder, si quiere, se queda, estamos terminando, Ignacio, así que si quiere presencia la votación, así que no hay ningún problema. Dale. gracias, presidenta. Muchas gracias a usted. Dígame. Antes de la votación, sí, no, agradecer la presentación, la exposición. Yo me reuní hace como un mes atrás con la Fundación Descúbreme, que tiene un estudio, si no me equivoco, es el 8º estudio de percepciones de empresas y organizaciones en torno a la ley 21.015, ¿ya? Eh, eh, y yo creo que sería bueno que también todos los colegas de la comisión pudieran tener acceso a ese estudio, porque complementa en buena medida también lo que acabamos de escuchar, ¿ya? Y a propósito, como viene el debate, me imagino, de la construcción de indicación, la votación en particular, que también es un insumo importante, ¿ya? Solamente quisiera hacer ese alcance, como vamos a votar, no podemos invitarlos a ¿Y que es posible que usted nos pueda gestionar esa información y ponerla en el grupo de WhatsApp? Sí, pues. Ya, Sí, por eso maravilloso. estaba haciendo Perfecto, ya, el punto. ¿Sí? súper. Ya, muchas Eso, gracias, presidenta. diputado. A ti. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Entonces, corresponde ahora votar en general el proyecto de ley que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y signatarias de pensión de invalidez correspondiente a los boletines refundidos 13.011-11, 14.445-13 y 14.449-13. Este proyecto, como ustedes bien saben, fue ya aprobado en primer trámite constitucional por el Senado y lo estamos viendo en segundo trámite constitucional y en su primer trámite reglamentario, que es la aprobación en general. Entonces voy a proceder a pedir los votos de los señoras y señores diputados. Doña Catalina del Real ya no se encuentra presente.
Don Jorge Guzmán. A favor, don Carlos. Gracias, diputado. Don Daniel Melo. A favor. Gracias, diputado. Doña Carla Morales. A favor, secretario. Gracias, diputada. Doña Marlene Pérez. A favor. Gracias. Doña Joana Pérez. Está Estaba conectada la conectado. Joa. Sí, Diputada Pérez. Sí, ahí está, ahí está. Doña ahí está, lo Joana. está escuchando, parece. Doña Joana Pérez. Ahí está. A favor. Gracias, diputada. No está. Don Luis Fernando Sánchez. A favor, señor secretario. Gracias, diputado. Doña Marisela, ya no está. Don Luis tampoco. Don Renzo Trisotti. A favor, señor secretario. Gracias, Gracias. diputado. Y presidenta, doña Carolina Marzán. A favor, estimado. Gracias. Entonces, por 8 votos a favor, ha sido aprobado en general y queda ahora para la discusión particular que hay que poner un plazo de indicaciones. Hay algunas indicaciones que fueron presentadas antes, lo que no es lo habitual, siempre las indicaciones se presentan después de la aprobación en general, pero ahora hay que corresponde proponer un plazo. Yo les iba a hacer la salvedad de que la próxima semana se va a tramitar el presupuesto, por lo tanto no vamos con toda seguridad no vamos a tener sesión, y la sesión del 22 también tenemos alguna otra programación, quizás sería jueves 24 de noviembre para tener tiempo unos días antes de la sesión en que podríamos tratar esto en particular, que podría ser el 29. ¿Te parece el 24 de noviembre como plazo para presentación de indicaciones? ¿Hasta qué hora? Hasta las 6 de la tarde, porque Ya. tenemos los días siguientes para poder Perfecto. comparar. 18 horas. Perfecto. Eso. Ya estaríamos listos entonces. Estamos. Perfecto. Muchas gracias, aunque no está con su pantalla, agradecer nuevamente la presentación a don Ignacio Cobo, a todos quienes estuvieron presentes. Muchas gracias. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.